hagamos una actualización también de un tema bien importante, de un debate que se pone sobre la mesa en este Congreso de Infraestructura, Paola, y tiene que ver con las licencias ambientales. ¿De qué manera pueden convertirse a veces en un palo en la rueda para los proyectos de infraestructura? Por supuesto, se tiene que primar también el medio ambiente, pero también están solicitando que haya como un punto de flexibilidad para que se puedan realizar con mayor impulso los proyectos de infraestructura. Háblenos del debate y de su invitado. Sí, pues es que mire, Andrea, en el marco de este Congreso también se ha hablado justamente de esa importancia de lograr un equilibrio entre pues la construcción de proyectos viales, pero la protección del medio ambiente, porque pues usted sabe que este gobierno además es pues muy enfático en la importancia de ese tema. Y pues ayer estuvimos hablando con un invitado muy especial, un experto, un consultor que pues ha estado revisando cómo serían esos cambios, cómo se podría darle mayor flexibilidad, por ejemplo, a los trámites ambientales, debido a que casi la mayoría de los problemas que tienen las concesiones en este momento, pues tienen que ver con licencias que se vuelven a veces un palo en la rueda porque empiezan a construir una vía y después se encuentran con miles de obstáculos en materia ambiental, como por ejemplo pasa en el proyecto perimetral de Oriente, que es ese que va desde Sopó hasta la vía al Llano, o de Caques a mejor, perdón, sí, hasta luego, alcalde, que se es desde Sopó hasta la vía al Llano y pues imagínate, Andrea, empezaron a construirlo y en el camino se han encontrado 80 nacimientos de agua. Esto, por supuesto, de esa importante Claro. concesión y así está pasando con muchos otros proyectos. Entonces, aquí lo que se dice es busquemos una flexibilidad, que no haya explotación y que las licencias pues no se vuelvan un problema, aunque sí se cuide el medio ambiente. Rápidamente, Andrea, si usted me lo permite, saludemos entonces a nuestro invitado, el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, una persona que además es ambientalista, conoce mucho de estos temas y nos va a ayudar a entender un poco cómo se podría mejorar ese aspecto. Doctor Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros en Sigue la Gracias a W. Y usted, bueno, ¿usted qué gracias a opina? ustedes por la invitación. Bueno, yo lo que opino es lo siguiente, esto hay que entenderlo en un hecho fundamental que es la adaptación al cambio climático. Y parece que no es un término que esté siendo o una prioridad que esté siendo adoptada por el sector privado colombiano y tampoco por muchas partes del sector público. ¿A qué me refiero? Justamente acabo de escribir un libro que se publicó en septiembre, El presente y futuro del medio ambiente en Colombia, y una de las preguntas del libro es ¿cuál es la mayor prioridad ambiental para Colombia? La mayor prioridad para Colombia es la adaptación al cambio climático. No hay ninguna prioridad desde el punto ambiental más alta que la adaptación al cambio climático, y eso lo planteo a lo largo del libro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la infraestructura? Pues es muy simple. ¿Por qué es necesaria la adaptación al cambio climático? Porque Colombia, de acuerdo a un informe de la oficina del presidente de Estados Unidos, es uno de los 13 países más vulnerables al cambio climático. Y de acuerdo a SUIRRE, que es el ente, eh, que es un centro de investigación que pertenece a las aseguradoras del mundo, encuentran que Colombia es el sexto país más vulnerable, la sexta economía más vulnerable del mundo al cambio climático. Entonces, ¿eso qué significa en términos de la infraestructura? Que hoy en día estamos sufriendo embatidas de eventos climáticos extremos, como son las inundaciones o como son las sequías, pero las inundaciones extremas, por ejemplo, afectan muchísimo las carreteras. Por ejemplo, la cantidad de deslizamientos que hubo sobre las carreteras de Colombia el año pasado y a principios de este año en relación con el fenómeno de la Niña, que es intensificado por el cambio climático, es enorme. Buena parte de esos deslizamientos hubieran podido ser evitados si las carreteras hubieran tenido las especificaciones requeridas para evitar ese tipo de eventos. Entonces, digamos, no es solamente una cuestión, es una cuestión de protección ambiental, Sí. es una cuestión de protección de la inversión y de la infraestructura. Juega en ambas direcciones. Entonces, Claro. la idea esta de que otra vez este tema ambiental que molesta tanto las obras de infraestructura, no, es que si no aprendemos que Colombia es un país muy vulnerable
al cambio climático y por consiguiente su infraestructura está expuesta, no podemos seguir construyendo carreteras como hace 40 años o hace 30 años. Sí, es que justamente, doctor Rodríguez, exministro de Ambiente, pues esa es una de una de las grandes preocupaciones que tiene este gobierno, pero mire que, por ejemplo, aquí en nuestro chat de YouTube hay gente que comenta como otra vez con ese cuento del cambio climático, y ayer cuando lo dijo el presidente, antier cuando lo dijo el presidente aquí en el Congreso de la Infraestructura, también la gente es como, ah, qué pereza, otra vez este señor va a hablar de cambio climático, pero entonces no es tan descabellado preocuparnos por el cambio climático y el impacto que puede tener eso en el desarrollo vial del país. Ya le dije, es la sexta economía más vulnerable al cambio climático, dicho por los aseguradores, no dicho por unos ambientalistas. Justamente los aseguradores ven cuáles son los riesgos país para así ajustar sus primas de seguro sobre diferentes tipos de infraestructura, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una cosa muy seria. Pero claro, la gente prefiere evadir el tema diciendo, ah, estos cuentos de Petro, estos cuentos de no sé qué, por Dios. Si no se han dado cuenta y no asumen con seriedad el tema de los eventos extremos del cambio climático, pues son unos irresponsables, se lo voy a decir yo claramente, son unos ignorantes, voy a decírselo así de agresivamente. Así que por favor lean un poquito. El libro que escribí es justamente para tratar de educar a la gente sobre el tema. Mucha gente, Sí. mucho empresario que ha dicho otra vez el cambio climático, pues lo está diciendo de buena fe. No estoy diciendo que lo está diciendo de mala fe, pero de alguna manera expresa que no han entendido la magnitud del problema del cambio climático y sus consecuencias para Colombia, que está muy bien evidenciada por la ciencia. Por eso yo me tomé el trabajo de escribir un libro de 400 páginas que lo publicó Penguin Random House, Presente y Futuro del Medio Ambiente en Colombia, donde una de las líneas argumentales es la adaptación al cambio climático. Y una cosa es la adaptación de la infraestructura, otra es por ejemplo, Cartagena, para hablar de infraestructura. Tenemos que protegerle del cambio climático. Está diagnosticado que Cartagena es una ciudad altamente vulnerable al cambio climático y que y ya están previstas una serie de obras para proteger a Cartagena de las inundaciones. De hecho, todo el área de Boca Grande, hoy en día el número de inundaciones que hay anualmente en comparación con las que había hace 20 o 30 años, pues es muy preocupante. Sí, y lo hemos visto, doctor Rodríguez. Imagínese, Andrea, que pues desde el miércoles que llegamos aquí a Cartagena hemos pues sentido cómo esa afectación ya se ha materializado y en efecto, es verdad, la ciudad está inundada y pues es un problema también, pero quiero que volvamos entonces al tema de los proyectos de viales, doctor Rodríguez, porque entonces aquí hay un problema de la institucionalidad. Hay un problema, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que se vuelve pues ese obstáculo para los proyectos de cuarta generación porque tienen tanto trámite, tanta regulación que finalmente terminan es como eh, dando un papel, pero no hacen realmente un control ambiental, no hacen realmente un trabajo que proteja el recurso y pues en cambio sí le ponen trabas a los proyectos. Le voy a hablar de un proyecto que usted se refirió al principio, que es la carretera Perimetral. perimetral del Oriente. Sí. A esa es el desastre que hoy en día con esa carretera es justamente porque la normatividad para construir esa carretera es completamente inadecuada. Me estoy refiriendo a las asociaciones público-privadas para hacer carreteras. Entonces, la normativa, cuando se establecieron las APP, se dijo, cuando existe un camino o una carretera o lo que sea y se quiera ampliar, pues no se necesita licencia ambiental, simplemente el constructor hace una declaración, un programa medioambiental y lo envía a las autoridades, pero es un programa que hace el constructor ya cuando está en el proceso de construcción de la carretera. ¿Qué pasó ahí? Que solo identificaron 50 fuentes de agua que había que tratar. En la anterior carretera, que era muy delgada,
pues se afectaban 50 fuentes de agua. Al ampliarla a 4 vías, resulta que se afectan 150. Y por eso está suspendido, porque estamos frente a una legislación inadecuada. Por eso a mí me parece muy afortunado que se incluyan estos lineamientos, porque hay que proteger tanto el medio ambiente como proteger las inversiones. Fíjese el caso de la perimetral, es que ni siquiera se ha podido construir, porque obviamente la perimetral implica una inversión mucho más grande, que es lo que tiene que aprender Colombia también, mucho más grande que lo previsto por esa APP. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una cantidad de obras para que justamente esas fuentes de agua puedan drenarse sin afectar la carretera y sin afectar las fuentes de agua. Y eso implica muchas veces hacer puentes, hacer pasos de esas fuentes de agua, etcétera, etcétera. Y eso implica una inversión bastante cuantiosa. Entonces, yo repito, es una cuestión que favorece a ambas partes, no a ambas partes, favorece al medio ambiente y favorece la inversión y protege las inversiones. Exministro de Ambiente, permítame hacerle una pregunta y sobre todo resaltando eso, que es que el tema del ambiente, no, eso es por allá algo accesorio, no, es de la mayor importancia. De hecho, ya vamos a hablar de una noticia en Putumayo, por la avalancha en Putumayo, que fue tan terrible. La historia finalmente nos muestra que si las cosas no se hacen bien, que si no se tienen en cuenta las señales del medio ambiente, que si intentamos pasar por encima de los cauces, si no se hacen los estudios adecuados, pues después eso puede terminar en tragedias. Así que es de la mayor pertinencia e importancia, exministro. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo revisar el tema para que pueda tener una actualización con base científica, con técnicos, pero también para que se pueda escuchar a quienes están pidiendo algunas flexibilizaciones, obviamente sin afectar el medio ambiente, pero que les permita jalonar este sector de la infraestructura? ¿Qué viene ahora? ¿A quién le corresponde ese tema? ¿A la ministra de Ambiente, vía decretos presidenciales, o tendría que pasar por el Congreso de la República? ¿Qué se puede hacer? No, fíjese que es una paradoja que estén pidiendo mayor flexibilidad, cuando lo que se requiere es mayor rigurosidad. Entonces, en la mayor rigurosidad en la aprobación de las licencias ambientales para las carreteras, va a haber que claramente incorporar muchos elementos que antes no se incorporaban tan claramente. Va a haber que echar abajo todo el tema de las APP, porque eso es un absurdo, ¿no? Como se demuestra con perimetral de Oriente. El punto es que el punto fundamental es que el Ministerio del Medio Ambiente, la ANLA y las corporaciones regionales tengan la capacidad para atender con prontitud, hacer los evaluaciones de los estudios de impacto ambiental con rapidez, y que además hagan el seguimiento adecuado a la construcción de la carretera. Obviamente, si hay una interventoría de la construcción de la carretera y la carretera que se aprueba ya incorpora todas las medidas de protección que se requieran del medio ambiente y todas las medidas de protección de la obra misma, pues bueno, el tema está claramente en darle mayor capacidad al Estado en esa materia y no flexibilizar, como dice, flexibilizar quiere decir quitar normas, quitar requisitos, y eso sería un horror. Pues justamente estamos hablando con los lineamientos, de lo que se está hablando es que se requieren mirar cuestiones que no se miraban antes. Digamos, los lineamientos, hay un documento muy interesante que estuve revisando de nuevo esta mañana sobre cuáles son los lineamientos para la infraestructura vial desde el punto de vista ambiental. Aparecen todas las fases, etapas, todo lo que hay que tomar en cuenta, etcétera, etcétera. De eso se trata. Y obviamente una carretera es una inversión multimillonaria y hay que cuidar una inversión multimillonaria. Y eventualmente puede costar más puede ser más costosa una carretera que tenga todas las especificaciones para protegerse de las embatidas de las inundaciones, por ejemplo, o de las embatidas que vienen con lluvias torrenciales
y que pueden significar, por ejemplo, derrumbes, deslizamientos, etcétera, etcétera. Bueno, eso cuesta más plata hacerlo. Sí. Pero a la larga es una inversión que se justifica. Sí, claro, por supuesto que se justifica porque todo lo que sea la protección del medio ambiente se justifica y es completamente necesario y urgente. Muchísimas gracias, exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, por haber estado con nosotros hoy aquí en Sigue la W. Bueno, gracias a ustedes. Bien, Paola, muchas gracias por este tema que es de mayor interés y que, como decimos, va a tener un espacio más amplio de discusión.